Un poco más, muchas gracias, un poco más dinámico en el sentido de que yo lo que quiero es, a esta reunión hay varios extranjeros que pidieron el acceso, que no sé si ya están, son alrededor de 20 personas que pidieron el acceso a este webinar. Y lo que realmente vamos a hablar es de los conceptos y de lo que yo no vi en el INCIFO, que fue grafoscopía. No alcancé a dar grafoscopía. Invité a la compañera Amixandra, que es del norte del país. Invité a Diali, que es del sur del país. Y su servidora. ¿Por qué? Porque yo quiero transmitir como asociación de los compañeros que hicieron el proceso de certificación en la barra y que lograron la certificación. Quiero demostrar que efectivamente lo que está haciendo la asociación como asociación es generar grandes aportes. Ajá. No, no lo vamos a transmitir por Facebook Live. Ajá. Entonces, ¿por qué? Y ahorita que estoy pensando, pues son mujeres, ¿no? Pues es que no es que haya escogido mujeres, pero es que el proceso de certificación lo hicieron casi puras mujeres, y Sergio Canto, pues no puede, no pudo conectarse. Marcos, y párenle de contar, creo que fueron muy pocos hombres, contando a los hermanos Rojos, los que hicieron el proceso de certificación en la barra. Entonces, de todas las demás, pues todas son mujeres. Ajá. ¿Qué queremos hacer? Pues les quiero demostrar el trabajo que hemos estado haciendo como asociación para todos los compañeros que van entrando como afiliados. Lo que vamos a ver en esta participación es precisamente que en la barra estamos homologando y estamos estandarizando conocimientos, formas de trabajo. Ajá. Estamos palpando una realidad que se creía totalmente imposible. Pues a nivel mundial, pues sigue siendo imposible. Yo creo que a nivel nacional, los compañeros que no formen parte de la barra, pues están en igual circunstancia de pues de no lograr este procedimiento, ¿no? Lo hablo como presidenta de la asociación y como responsable de las certificaciones del proceso que se hizo en México y en la Barra Nacional de Peritos. Yo no puedo hablar de personas que no han hecho el proceso en la barra, porque no me consta ni siquiera si saben aplicar el estándar, que son grandes problemas a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Tienen un certificado y realmente no saben aplicar el estándar, o ves un dictamen y dices, bueno, la forma de trabajo es distinta. Ajá. Lógicamente, pues ha traído mucho trabajo, mucha dedicación por parte de los compañeros que lo hicieron, y lo vamos a ver desde una perspectiva estandarizada. Ajá. Vamos a dar una breve introducción al tema general que es la grafoscopía y la documentoscopía. Vamos a tratar de no aburrirlos porque yo sé que estos temas ya son temas muy básicos, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico. Lo que nosotros conocemos realmente como grafoscopía y documentoscopía. Ese rato platicaba con una compañera que tuve el gusto de conocer, Laura, en la mañana, y platicamos un poco de esto y me dijo que ella acaba de entrar al diplomado y se dio cuenta que es un diplomado y que ella ha tomado 6 diplomados y que nada que ver con el diplomado que está tomando ahorita. Yo creo que me quiso hacer la barba, ¿verdad? Pero me dijo que era completamente diferente, inclusive a la especialidad que ella ya cursó. Lo que nosotros, como peritos,
conocemos o queremos conocer de las materias es algo que está limitado. Ajá. Limitado en el sentido de que si ustedes no conocen bien estas especialidades, limitan su trabajo. Lógicamente, al limitar su trabajo, limitan las áreas de oportunidad que puede tener el abogado de poder ofrecer un dictamen pericial que realmente le favorezca. Ajá. Y lo ponen así. Oye, es que quiero demostrar esto. Ay, no, es que no se puede. Pero ¿cuáles son las alternativas? Es como si le dijeras, no se puede, ya perdiste tu juicio, ya perdiste tu casa. ¿Por qué? Porque eso no es parte de estas materias cuando quizás sí sea parte de las materias, ¿no? Y nosotros por tener conocimientos limitados en estas áreas, pues decimos, no, es que no se puede, y no se puede, y no se puede. Y eso basado desde el punto de vista del perito, ¿eh? Porque si te vas al lado del abogado, pues está peor, porque no sabe, el abogado difícilmente te va a estructurar buenas preguntas. O vas a ver un cuestionario de 200 preguntas preguntándote lo mismo, pero de diferente firma, ¿no? O sea, 30 preguntas y son 30 firmas, imagínense, ya son 900 preguntas, ¿no? Y te preguntan lo mismo, pero de cada una de las firmas. Es muy concreto. Ese rato platicaba también con una compañera de fiscalía y dice que le insistían mucho en el ánimo de la firma y que lo que querían ellos era desvirtuar la firma tratando de demostrar que la persona que la realizó estaba bajo alguna presión o algo así. Eso no es grafoscopía. Ajá. Y yo le dije, tú tranquila, porque no es grafoscopía. Es muy sencillo, y yo se los he dicho a todos mis alumnos en el tiempo que he tenido la fortuna de formar peritos, que ahora los veo convertidos en grandes peritos, ¿sí? El meollo está en que ustedes entiendan el concepto, ¿sí? Si ustedes entienden el concepto, lo razonan, pues van a saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Es muy sencillo. ¿Por qué dudar de cuáles son los límites de la grafoscopía si tengo bien claro el concepto de grafoscopía? Ajá, ¿para qué dudo? ¿Qué es lo que sucede en este tipo de procedimientos como el que hablábamos de la certificación? Estamos homologando criterios, estamos tratando de estandarizar procedimientos, métodos, metodologías para poder llegar a una conclusión y resolver el planteamiento del problema. Sentarnos y razonar desde el inicio de que la firma y la escritura no pueden ser estudiadas de la misma manera, por lo tanto no puede ser el mismo planteamiento del problema y por lo tanto no puedes concluir lo mismo en escrituras que en firmas, ¿sí? Porque son diferentes situaciones. Y habrá unos que digan, ay, es que escamas, ajá. Pues sí, efectivamente. Una cosa es el origen gráfico y otra cosa es autenticidad o falsedad. Y si ustedes ven, el 95% de los dictámenes lo confunden y concluyen de forma genérica. Para empezar, los elementos estructurales que podemos estudiar en cada uno de estos dos elementos son diferentes. No podemos estudiar de forma generalizada en todos los mismos elementos estructurales.
Ahora estamos viendo precisamente que si hablamos de la grafoscopía y la documentoscopía, bueno, en nuestro país sí está bien delimitado. Ajá, perfectamente bien delimitado. Pero ¿sabemos los alcances que puede tener la grafoscopía y la documentoscopía realmente? Ajá. Y entonces, si nosotros conocemos estos alcances de la grafoscopía y la documentoscopía, ¿por qué nos equivocamos tanto a veces? Si decimos, puta, otra vez a dar una conferencia de grafoscopía y documentoscopía. Oiga, maestra, ¿y se puede hacer esto? ¿Qué es lo que sucede? El razonamiento de ese concepto no lo estamos haciendo de forma consciente. Yo les puedo decir algo sencillo en cuestión de grafoscopía. ¿Por qué nosotros como asociación adoptamos y decidimos ir apegados al estándar de competencia S1081? No fue por capricho propio. Ajá. Simplemente porque es lo único que existe y que está publicado en el Diario Oficial de la Federación y que no lo inventé yo y que no lo inventó y que no es del maestro tal ni del maestro tal y como me cae gordo, ese no sirve, ¿sí? No, el estándar de competencia no fue realizado por una persona. Lo hicieron asociaciones como nosotros, de especialistas que les interesó en ese momento crear un estándar y que cobraron un peso por realizarlo. Ahora digan ustedes, ¿quién ha tenido el interés de todos nosotros de hacer un estudio o una investigación en nuestras materias? Pues nadie, nadie. Ajá. Entonces, a 100 personas que son las que intervinieron en el estándar de competencia, imagínense, organizar 100 personas y decir, a ver, siéntense, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, a ver, empiecen y empezar a fluir. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque todos traemos escuelas diferentes, conocimientos diferentes. Y entonces, una de las muchas cosas que podemos hacer en documentoscopía es identificar el sustrato, ajá, los sistemas de impresión, los entrecruzamientos, los actos de impresión, el abuso de firma, el estudio de tintas. Eso es algo que lo tenemos ya enterado y sabido, ¿no? Pero la documentoscopía no es una ciencia, es una disciplina que estudia el documento material y lo vamos a estudiar para poder determinar autenticidad, falsedad o posibles alteraciones de ese documento. No es cualquier documento, compañeros. Por ahí una compañera en el diplomado, no, es que lo digital. No, compañeros. No es lo que nosotros tengamos o se nos ocurra decir hacer el estudio. Para eso hay doctrina. Por eso tenemos marcos teóricos. Imagínense si cada quien dijera, no, yo digo que sí y es así. No. Para empezar, no hay credibilidad porque ¿quién lo está diciendo? Pues tú. ¿Y tú quién eres? ¿Sí? Entonces, no hay un debate, no es aceptado por una comunidad científica y por eso tenemos que estar ante los conceptos aceptados por esas comunidades científicas. Entonces, si nosotros comprendemos esta situación, la documentoscopía va a estudiar todo aquel documento material, material. Y lo primero que va a estudiar es la integridad de este. ¿Cómo es esto? Pues que todos entendemos que el documento tiene información expresa y la información latente, ¿no? El perito en documentoscopía, pues, no lee el documento, no necesariamente.
se va al estudio de la información latente. ¿Cuál es el sustrato? ¿Cuál es el sistema de impresión? ¿Qué tipo de tinta? ¿Cuántos sistemas de impresión? ¿Qué tipo de impreso tiene ese documento? Esa es la información real que el perito en documentoscopía debe de conocer. Saber identificar sustratos, datos fijos, datos variables, los elementos accesorios. Esa es la función del perito en documentoscopía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que identificar y estudiar el escrito, el documento, perdón, como un todo, identificar los elementos que los constituyen y también saber los procesos de creación, de alteración de ese documento, para que nosotros podamos tener una determinación técnica de este documento. Luis Gonzalo Velázquez Posada habla de una clasificación del documento, de las partes del documento, y él habla del corpus y del animus. Estoy hablando de que muchos autores hablan de diferentes clasificaciones. Ahorita les di una, datos fijos, datos variables, hay otra que es la parte objetiva, la parte subjetiva. Luis Gonzalo dice el animus y el corpus. No quiere decir que estemos mal en el sentido de que el maestro Luis Gonzalo Velázquez Posada dice que debemos de estudiar al documento como algo binario, porque está compuesto por estas dos partes. Todo lo que es la parte material y el contenido ideológico o animus que él menciona de esta manera. En consecuencia de ello, nosotros en documentoscopía hacemos un análisis estructural. Y si le aumenta la palabra método de análisis estructural, pues es lo que hacemos todos, compañeros. ¿Sí? Todo lo que hacemos tiene un nombre y una metodología científica desde la observación. Método de análisis estructural, pues es realmente el análisis que hacemos del documento, el trabajo que hacemos todos los días. Identificación del sustrato, datos fijos, datos variables, firmas, elementos. ¿Qué es lo que yo puedo ver? Hago una revisión física. Ahora, por ejemplo, hay maestros que dicen, y que yo estoy de acuerdo, pero otros no, y lo podrán ver en el conversatorio de aniversario que está en el canal de YouTube, en el cual muchos dicen que la inspección preliminar no debería de ser, cuando efectivamente nosotros, cuando hacemos el estudio del documento, en cuanto nos lo entregan, ustedes están aplicando todos sus sentidos para la revisión de este documento. Lo están tocando, lo están viendo, lo están oliendo, lo están escuchando, ¿sí? Es toda la, se me fue, lo organoléptico, ¿no? La fase organoléptica del estudio del documento. Lo están viendo, pero ustedes lo ven, ustedes lo sienten. ¿Cómo lo explican? Entonces pasan a la segunda fase, que es donde ya traen todo su instrumental y empiezan a demostrar que lo que ustedes están identificando efectivamente es una alteración del documento. Está recortado de los bordes, está realizado en 2 actos, en 3 actos, la firma está sobre el documento, la firma está por debajo del sistema de impresión, y eso es algo que ustedes revisaron, pero ahora lo están demostrando. Esa es una segunda etapa. Ahora fíjense, si ustedes ven un recorte, ¿cómo van a decirlo? Pues lógicamente, si mide más de 28 centímetros, por ejemplo, y menos de 30, pues no va a coincidir con ninguno de los tamaños que ocupamos en México, ¿no? Por norma. Entonces,
Si yo pongo eso y demuestro que está recortado y aparte identifico el instrumento con el que se recorta, pues digo, está alterado. Pero ¿para qué lo alteraron? Algo tuvo que pasar para que ese documento se alterara. Si lo recortan nada más por recortar, sería una alteración. Entonces hay que ver el tipo de alteración también que se está presentando, porque si yo me equivoco de fecha y le pongo, chin, híjole, se me olvidó que es tal, le pongo con un 8 y era 23 y le pongo un 8. Pero ahí las dos partes se dieron cuenta y las dos partes aceptaron eso y que realmente no está modificando el contenido del documento. Pero si le cambia el 1 por 101, bueno, ahí sí, y aparte, una de las partes no lo está autorizando, es una modificación desautorizada, ¿sí? Entonces ya no es un documento auténtico. Bueno, entonces, podemos demostrar los actos de impresión de diferente manera por los desalineamientos, los recortes de las hojas, identificar, por ejemplo, también si fueron recortados con tijera, con cúter, con qué instrumento, si realmente están recortados por medio de la guillotina de una forma mecánica que es por fábrica. Esto lo logramos con tomas de microscopía, ¿sí? Acuérdense que la grafoscopía y la documentoscopía se auxilia de la fotografía forense en el sentido que vamos a sacar las fotos en los planos generales, en los acercamientos, grandes acercamientos, micros y tomas microscópicas. Entonces tenemos que darnos cuenta precisamente de este tipo de cosas, ¿no? Lo siguiente sería identificar los sistemas de impresión. Todo el documento va a tener, los documentos que son impresos tienen preimpresiones, impresiones, postimpresiones, ¿sí? Entonces, si es un formato preestablecido, después viene un requisitado, nosotros tenemos que identificar, y ahí pueden identificar si fue primero el formato, luego el llenado, y luego qué más hay en ese documento. Entonces, si ustedes se ponen a ver, pueden identificar sistemas de impresión, y tipos de impreso en esa imagen. Si yo les preguntara qué es el sistema de impresión, pues es simplemente una forma que existe para que nosotros podamos multiplicar la imagen o el texto en un soporte fijo. Después, ¿qué es un impreso? ¿Cómo se genera la imagen? Y Alexandra se cara de cómo, sí. ¿Cómo se genera esa imagen? Por puntos, por líneas, en colores, qué tipo de color, cómo, ¿qué es una técnica de impresión? Es una serie de operaciones que permiten obtener múltiples copias de un original. Una impresión va a ser el resultado de reproducir textos e imágenes, generalmente una tinta sobre el papel. Entonces, fíjense cuánta información estamos llevando acá en este simple estudio de esta imagen que ustedes están viendo. Identifiquen sistemas de impresión primero, ¿son digitales o son tradicionales? Si son digitales, fueron hechos con impresora, con inyección de tinta, fueron hechos con electrofotografía, son matriciales, de grabado láser, son plotter, son térmicas, son tradicionales, es máquina de escribir. Y si es máquina de escribir, es mecánica, eléctrica, electrónica. Entonces, todos esos sistemas de impresión, nosotros los podemos identificar. Si son con placa, sin placa, de alto o de bajo relieve, si son planos, esos tipos de impresión tradicionales. Y aparte de eso, entender la tinta.
saber identificar que cada sistema de impresión ocupa una tinta específica. Ajá. Una tinta que tiene que ser adecuada a ese sistema de impresión. Y empezamos a reconocer que en el mismo documento hay diversos sistemas de impresión. Entonces, nosotros podemos concluir que ese documento no está realizado documentoscópicamente de una forma normal. Yo le estoy diciendo, está falsificado, porque ¿qué tal si al trabajador se le ocurre meterlo en uno, ir a hacer en otro y así? Nadie le impide hacerlo, ¿no? El patrón puede decir, a mí me lo entregó así. Ajá. Entonces, la identificación de los sistemas de impresión es muy importante. En este tipo de situaciones, es un sistema de impresión que es por tóner a color. Lo podemos identificar porque hay un mapeo de puntos amarillos en la parte de atrás. Podemos identificar que el impreso es cuatricomía o selección de color y vean toda la información que ya estoy sacando de esa imagen. Lo mismo sucede en la que sigue, que es una inyección de tinta, color negro, sin más. Y aquí vean, inyección de tinta, color negro, pero ¿por qué tendrá un punto amarillo? ¿Quién me dice? Porque está impreso en diferentes momentos. Ahí tú puedes demostrar que se imprimió con tóner, ajá, y con inyección de tinta en la misma hoja, en el En mismo la misma sustrato. hoja. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el punteo amarillo, ese mapeo, es del tóner seco a color. ¿Y por qué ponen ese punteo amarillo en el tóner seco al color? ¿Quién sabe? Las copias en tóner a color tienen una calidad extraordinaria, fácilmente confundible con un original, ¿cierto? Entonces, de fábrica ponen este mapeo para poder identificar que son copias. Ajá, porque si no pasarían por originales muchos documentos. Muy bien, entonces fíjense, identifican inyección de tinta, hablamos de tipografías, de puntos, ajá, que lo podemos nosotros identificar. ¿Cómo podemos identificar el tamaño de la tipografía? ¿Quién me dice? Con un tipógrafo. Sí, efectivamente. Ajá. Nosotros podemos conseguir un acetato en el cual podemos ponerlo en el documento y poder identificar, ajá, identificar los números de puntos en los que está realizado ese documento, esa tipografía. Podemos identificar el bolígrafo como una tinta de gel, vemos la absorción, vemos los bordes, entendemos que el bolígrafo es un tipo de útil inscriptor, pero que le decimos bolígrafo no porque necesariamente la tinta sea oleosa. Se llama bolígrafo por la forma del mecanismo, que es una bolita de tungsteno que está suspendida en la contrabala, y entonces lo que hace la tinta es lubricarla y hacer que gire. Ajá. Por eso se llama bolígrafo y podemos encontrar este tipo de característica en los bolígrafos, no solo de tinta oleosa. Se nota mucho el surco que deja el bolígrafo en el gel, porque la tinta es más líquida. Ajá. Podemos auxiliarnos del método MEPRI. Y fíjense que en este caso, cuando hablamos de método MEPRI, lo podemos utilizar para el estudio de la presión en grafoscopía, como lo indica el estándar de competencia, pero también lo podemos ocupar para entrecruzamientos de trazos. Ajá. Entrecruzamientos de trazos que lo que realmente nosotros necesitamos hacer es incidir
de forma correcta la luz infrarroja para crear un efecto de luz y sombra. Ajá. Lo que nos va a dar la continuidad o la descontinuidad del trazo. Si existe un trazo discontinuo, quiere decir que está por debajo del trazo que se ve continuo. Entonces, es una forma en la que nosotros estudiamos la presión y también el entrecruzamiento de trazos. Pero también podemos hacer una toma microscópica y podemos identificar si el bolígrafo está por encima o por debajo del sistema de impresión. Nuevamente vean el mapeo, los puntos amarillos, el sistema de inyección de tinta negro, y aparte ven todo el mapa de toner negro por detrás. Entonces ahí me habla de 3 sistemas de impresión: tóner seco negro, tóner de color, inyección de tinta, y si le aumentan el bolígrafo, estamos hablando de 4 en esa imagen. Es que, maestra, no puedo identificar los momentos de impresión, pero pues si tienen el mapa de tóner. Si hay un entrecruzamiento, acuérdense que los entrecruzamientos son directos, ajá, porque si no los vemos de forma total, los podemos ver de una forma parcial. ¿Qué sucede en esto? Identificamos, por ejemplo, los sistemas de impresión en entrecruzamientos de trazo. ¿Cuál es el trazo primigenio? ¿Cuál es el trazo que se realizó posterior? Y entonces podemos hacer el análisis y poder decir, miren, es que el sistema de impresión, de inyección de tinta, está de forma primigenia en el sustrato, y el bolígrafo de tinta líquida tipo gel está puesto después, ¿sí? Pero yo estoy identificando los tipos de entrecruzamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de todos estos sistemas de impresión, yo quizá ahorita lo esté dando de una forma muy rápida, porque ustedes ya conocen este tema a profundidad. Las impresoras de inyección de tinta, pues para empezar son de diferentes tipos, ¿no? Si son de flujo continuo, si son de gota. Tenemos que observar también si es el mismo tipo de sistema de impresión, si es la misma impresora, que la podemos identificar también. Ajá. ¿Qué más? Esto sí lo alcanzamos a ver bien en el INCIFO. Igual pasa con la tinta líquida de sello. Podemos identificar los tipos de entrecruzamientos que hay y poder identificar los tiempos de impresión. Ajá. Lógicamente son tomas microscópicas. Ajá. Fíjense, ¿qué problemática podemos encontrar cuando hay 2 sistemas de impresión de tinta líquida? La tinta líquida, la primera característica es la absorción. Cuando tienes 2 tintas que se absorben al mismo tiempo, pues es complicado hacerlo, ¿no? Si yo les dijera, identifiquen, a ver, en una que esté más sencilla. Ahí. Identifiquen el tipo de cruzamiento de trazos. Primero, si es homogéneo, heterogéneo. Después, si es directo, tangencial o indirecto. Y que identifiquen los tipos de sistema de impresión que se les presentan y cuál es el primigenio de ellos. ¿Quién me lo dice? Está fácil, ¿no? A ver, Diali, ¿lo ves? ¿Ves el bolígrafo por encima de qué sistema de impresión? Descríbeme los 2 sistemas de impresión.
es inyección de tinta Ajá, y es bolígrafo de tinta oleosa. muy bien, ahí está. Ahora dime, ¿cruza de forma directa solamente en un pedacito o no lo está cruzando? Es directa, atraviesa prácticamente todas las letras. Perfecto. Entonces, ahora dime, ¿son los mismos sistemas de impresión o son distintos? Distintos, es heterogénea. Heterogéneo. Muy bien. Ahora dímelo ya completo. Estamos ante un cruzamiento de trazo heterogéneo, ajá, directo, entre dos sistemas de impresión. Uno, bolígrafo de tinta oleosa color azul y el segundo, que es un sistema de inyección de tinta negro, en el cual el primigenio es el sistema de inyección de tinta. ¿Sí? Así de fácil. ¿Vieron? Diali lo sabe. ¿Por qué? Porque sabe identificar los sistemas de impresión. Entonces, si a ella le preguntan, lo único que tiene que hacer es ordenar y decir, ah, sencillo, es heterogéneo, es directo, dos sistemas de impresión diferentes, tal y tal, y listo. Ajá. Muy bien, Diali. Todo esto en cuanto hace a la documentoscopía. Muy bien. Vamos a iniciar con la grafoscopía. Esta es la parte que no alcanzamos a dar en el INCIFO. Para esto es importante que nosotros comprendamos este concepto. Aquí voy a pedir la intervención de mis dos compañeras, de Diali y de Amexandra, para que podamos nosotros observar si es que tenemos o no conceptos homólogos. Y la primera pregunta que yo le puedo hacer a las compañeras es, una es del norte y una es del sur, ¿eh? Y yo estoy en medio. ¿Pudieron participar más, compañera, o más compañeros? Pero pues les dio miedo. Ajá. Pero con ellas basta porque estamos en los extremos, ¿sí? Entonces vamos a ver si Amexandra, que trabaja hasta Sonora, tiene los mismos conocimientos y la misma forma de trabajo que Diali, que está en Yucatán. Ajá. Y entonces yo quiero preguntarles a las dos. Si yo les digo que conceptualicen a la documentoscopía, ¿cómo la conceptualizarías, Diali? La documentoscopía como la disciplina que se encarga del estudio. Grafoscopía. Ah, perdón, Ok. grafoscopía. Ok, de la grafoscopía, la disciplina que se encarga del estudio de la firma y las escrituras con fines de identificación. También puede ser, o sea, también incluye el tema de identificar en el caso de que exista alguna falsificación y en su caso, la identificación de quién la hizo, es decir, la procedencia. Ok. Alexandra. Pues la grafoscopía es la disciplina que se encarga del estudio de los grafismos para determinar autenticidad o falsedad, o bien un origen gráfico si esto lo permite. Muy bien. Ajá. Es lo único que hace la grafoscopía, compañeros. Ajá. Determinar autenticidad o falsedad. Es lo único que hace. Y el origen gráfico en escrituras. El mismo concepto hace la separación. Autenticidad, falsedad o procedencia. No más. Es lo único que hace la grafoscopía. A ver, Alexandra, ¿por qué nosotros o por qué se considera, bueno, nosotros no, porque no lo inventamos nosotros, ¿por qué se considera la grafoscopía una ciencia? A ver, Porque, en orden. porque Dos. tiene un objeto de estudio, porque tiene ¿Cuál es el leyes y objeto de estudio?
Pues determinar autenticidad y falsedad. Diali, Ok, la misma pregunta de Alexandra. ¿Por qué es una disciplina? Más bien, ¿por qué es una ciencia? Porque, como menciona Alexandra, tiene un objeto de estudio y tiene un método específico para realizarlo. ujú. ¿Qué más? Las tienen en la pantalla. Tiene leyes y principios. ¿Cuáles son las leyes y principios? Son 5 leyes y Las 10 leyes de la principios. escritura, el decálogo de Sí. Félix del Val, ¿no? Ujú. Objeto de estudio. ¿Qué estudia la grafoscopía? Las La manoescrituras. escritura. Ajá. Ujú. ¿Con qué fin? Determinar autenticidad, falsedad o origen gráfico. Se sustenta en leyes y principios y tiene una metodología propia. Según el estándar de competencia, ¿cuál es la metodología que aplica para el estudio de grafoscopía? El método grafocinético. El método grafocinético. Ajá. Yo sé que hay muchos que no comulgan con el método grafocinético, pero es lo que hay en el estándar de competencia, ¿sí? Y al final, el método grafocinético, cuando hablamos precisamente de todos los métodos que tiene la grafoscopía, vemos que por un lado hay métodos y metodologías que ponen todos los peritos en sus dictámenes, ¿no? Y ya cuando no tienen idea de qué poner, ponen ecléctico o la combinación de todos estos, ¿no? Pero eso no existe. Ajá. No es que no sean métodos, son formas en las que ustedes están razonando y forzosamente van a trabajar con ellos. Pero debe de haber un método grafoscópico que sea el método que respalde su trabajo. A ver, perito, tú que pusiste inductivo, deductivo, analítico, de comparación, signaléctico, científico, descriptivo, ¿cómo llegaste a tu conclusión para decir que la firma es auténtica? Y después, a ver, perito, ¿cómo llegó usted a una conclusión en grafoscopía sin usar un método grafoscópico? ¿Qué contestarían? ¿Cómo no usaste un método grafoscópico? ¿No existe el método grafoscópico? Claro, hay muchos. Ajá, hay muchos. Y de este lado derecho vemos los métodos que habla José Luis Balbuena Balmaceda, ¿no? El homocinético homográfico, el homocinético heterográfico, el grafocrítico, o sea, una diversidad de métodos grafoscópicos que existe, pero nosotros en el estándar utilizamos el método grafocinético. El método grafocinético no es otra cosa que entender y comprender que nosotros cuando escribimos lo está haciendo el cerebro. El método grafocinético marca una evolución en el estudio de la forma y estudiamos movimientos, ¿sí? Porque podemos considerar dos formas desiguales como idénticas siempre y cuando sean generadas por los mismos desenvolvimientos. Ajá. Observamos y viene todo este cúmulo de información que es el proceso signatriz. José Luis Balbuena Balmaceda hace grandes aportes a este método. Ajá. Nosotros hablamos precisamente de movimientos, del proceso signatriz, de los reflejos gráficos condicionados, del grupo de gestos gráficos. Sabemos los requisitos de los gestos gráficos. Identificamos movimientos graficados, movimientos no graficados. Entendemos que el proceso signatriz
va a intervenir la memoria motriz, que la información de la firma está en la imagen motriz, que se deja a disposición de nosotros a través de la evocación gráfica, ¿sí? Entonces, todo eso está en nuestro cerebro. Si nosotros comprendemos precisamente todo esto, en el estándar de competencia nos habla de la elaboración de dictámenes técnicos en grafoscopía. Y entonces podemos observar que nos dice que tenemos que revisar desde los datos en que se nos está designando, cómo se nos está designando. Hay un plus en el que nos dicen también cómo debe de ser la toma de muestra de escritura y de firmas. También nos dice de los elementos de cotejo los requisitos. Nos dice cómo debe de ser el estudio fotográfico, qué tipo de iluminación debemos de utilizar y las técnicas que debemos de utilizar. Nos dice que para hacer el estudio grafocinético tenemos que hacer el estudio de elementos constitutivos, estructurales, grupo de gestos gráficos. Alexandra, dime, en elementos constitutivos, ¿cuántas ilustraciones tienes que poner y cuáles son estas? En los elementos constitutivos tenemos que estudiar primero la sucesión de movimientos, en donde vamos a graficar lo que son los movimientos graficados y los no graficados. Posteriormente, hacemos el desenvolvimientos gráficos y, por último, en los constitutivos estudiamos inicios y finales. Ok, muy bien. Ajá, muy bien. Ahora, Diali, dime, ¿tú ilustras los elementos estructurales? ¿Y cómo lo haces? Efectivamente, se colocan, o sea, se seleccionan las imágenes, se eligen las imágenes y pues en el caso de la inclinación se coloca una línea base en rojo y luego una línea que dirija o que me indique si es ascendente, descendente, es horizontal. En el caso de la inclinación, lo mismo, se marcan con otra serie de líneas de otro color para que se identifique. Y, por ejemplo, en el caso de la inclinación, pues se pone el color del mismo color que se están marcando las líneas. En el alineamiento básico, lo mismo, es una situación similar. Se marca en un determinado color y se menciona en un cuadro donde se señalen esas características. Muy bien, ¿sí? Después de que hacen el estudio de los elementos estructurales, llevan 4 ilustraciones. Después viene el estudio del grupo de gestos gráficos. Lo hacen primero con todos los indubitados y posteriormente con el cuestionado hacen exactamente los mismos estudios para que después venga una confronta en el grupo de gestos gráficos. Y fíjense, Alexandra, ¿tú ilustras de la misma manera los elementos estructurales que Diali? Sí, sí. ¿Tú, Diali, haces las mismas ilustraciones que Alexandra en los constitutivos? Sí, efectivamente, lo que es la asociación de movimientos, desenvolvimientos gráficos e inicios y finales. Ahora díganme, las dos, ¿cómo ilustran la presión, el ritmo gráfico en el estudio de las escrituras? Utilizamos primero estudiamos el ritmo gráfico. ¿Cuántos métodos y qué técnicas se aplican? A ver, primero, Utilizamos luz rasante, muy bien, luz luz, rasante. luz, ajá. Estudiamos el documento al dorso Ajá, muy bien, y también utilizamos el método MEPRI utilizando infrarrojo. muy bien, sí, muy bien. Cuando dice que revisan el documento al dorso, ¿a qué se refiere Diali?
Se aplica luz rasante en el dorso del documento para poder ver lo que son los relieves causados por la presión que ejerce el bolígrafo o el útil instructor utilizado sobre el soporte. Ok, muy bien. Esas tomas que están haciendo lo ponen para ilustrar dentro de su dictamen, ¿cierto? Sí, Efectivamente. ¿Ok? Y con eso demuestran el ritmo gráfico. ¿Por qué el ritmo sí, gráfico? Porque es un elemento muy importante en el estudio del estudio grafocinético. ¿Por qué? Porque el ser humano va a escribir y va a realizar la firma con cambios de presión y de velocidad. Y entonces el estudio del ritmo gráfico es muy importante. ¿Por qué? Porque está guardado en el cerebro. Sino si hay una falsificación, lógicamente lo que se trata de reproducir es el dibujo. Ajá. Y con estos estudios lo que hacemos es ir al fondo y demostrar estos cambios y ver que el ritmo gráfico es constante. Ajá. Ya que tenemos el estudio el estudio técnico, hacemos una aplicación de resultados. ¿Qué es? ¿Cómo ustedes hacen el resultado de su dictamen pericial? utilizamos los criterios que tiene el método grafocinético, que son 4. Exacto. Ajá. Ya hicieron su estudio técnico, ya vieron las constantes, las variantes, ya ven si se presentan las constantes y las variantes, y lo único que tienen que hacer es vaciar su resultado, ajá, en los criterios grafocinéticos, y los criterios grafocinéticos les van a decir si es uniprocedente, si no es uniprocedente. Y listo. Ajá. Eso es todo. ¿Por qué es importante el marco teórico? Porque es lo que va a sustentar su dictamen pericial. Porque si están diciendo que tienen leyes y principios que sustentan, pues lógicamente tienen que poner todo, todo el marco teórico en su dictamen, para que vean que no lo están inventando, sino que lo están sustentando. Ajá. Y que ese marco teórico tiene una bibliografía que no lo están inventando ustedes. Ajá. Tiene un autor. Y entonces lo que ustedes tienen enfrente es el estándar de competencia. Y lo que están viendo a través de las compañeras es que las personas que hicimos el proceso de certificación tenemos la misma forma de trabajo y que trabajan igual los que se certificaron en cualquier parte de la República Mexicana. Ajá. Entonces, lo que nosotros debemos de ver es precisamente que esa es, por ejemplo, la primera ilustración que podríamos hacer de los movimientos, de la sucesión de movimientos, que Adriana luego se burla de mí porque hace lo mismo, pero lo hace a través de su e-graphic, ¿no? Ya lo hace digitalmente el software. Nosotros lo hacemos todavía manual, lo que son movimientos graficados y no graficados. Hacemos también el estudio de desenvolvimientos gráficos de la firma. Y listo. Entonces, si yo hago esta forma de trabajo aplicando metodologías, ¿llegaríamos a diferentes resultados? Pues se supone que no, ¿no? Se supone que no, porque están ocupando los mismos conceptos y las mismas formas de trabajo. Entonces, deberían de llegar a la misma conclusión. El método grafocinético, la aplicación es muy sencilla una vez que lo empiezan a manejar, ¿sí? Es muy sencillo de hacer. Los conocimientos, les digo, están homologados en el estándar de competencia.
Quizá para algunos sea un tema nuevo, quizá para otros sea un tema ya más que visto. Los que se certificaron, pues lógicamente, pues ya se saben todo esto de pies y cabeza y se lo tuvieron que aprender para poder hacer la certificación en este estándar. Somos la asociación que más certificados en el estándar tiene a nivel nacional, digo que es nacional. Hemos hecho mucho trabajo en ese sentido para que los compañeros de la barra hayan logrado este paso de certificación, que la verdad que lo iniciaron muchos y no lo terminó ni la mitad, desgraciadamente, a pesar de todos los apoyos y de todo lo que se hizo, pues solamente la mitad aprovechó hacer esta certificación. Pero bueno, entonces, algo de lo que ustedes vieron aquí es algo de lo que nosotros hacemos como peritos en grafoscopía y documentoscopía. Es algo de lo que nosotros como asociación estamos trabajando fuertemente para poder lograr una estandarización real, tangible, como lo que ustedes están viendo el día de hoy. El trabajo y las ilustraciones de los dictámenes periciales que están saliendo con los compañeros forzosamente tienen este tipo de ilustraciones. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos homologando, estamos intentando que el estándar de competencia sea conocido y reproducido a nivel nacional, precisamente para lograr esta tan ansiada homologación y vamos por muy buen camino. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Ana, ¿qué opinas? Te vi así de, ¿qué es esto? Pues yo creo que ustedes están muchísimo más avanzados que nosotros en este sentido, ¿no? Pero ahí vamos, porque No, me encanta, maestra. Me parece genial. Ya había visto en una de sus charlas esto, lo aplico. No, bueno, no he rendido el examen. La verdad que es muy interesante por ahí para en cuanto se abra en forma internacional, a distancia. La verdad que me encanta, me encanta. Muchos de los autores los utilizo, pero esto está bien formado, tiene la bibliografía de sustento, lo cual en nuestra universidad no nos han formado así. Uno, bueno, le tiran todos los datos y la verdad es que cuando uno empieza a trabajar no es para nada. Así es, a mí me parece que yo no sé nunca nada, les soy sincera, y está bárbaro capacitarse todo el tiempo, dudar de uno, criticar lo que nos han enseñado y aprenderlo todo. Me encanta, por eso siempre en lo que puedo estoy presente, lo que he aprendido con ustedes, de lo mínimo todo, y trato de pasarlo a mis colegas, de decirles de la barra. Por ahí acá los argentinos, bueno, hay argentinas como miembros honoríficos, pero somos, ¿no? Hay peritos más cerrados acá, que por ahí, bueno, se cierran acá y en lo que han acá y en estudiado. todos lados, en todos lados hay protagonismo y hay personas que no aceptan, ¿no? No, Entonces, es verdad. O se cierran, bueno, en eso que conocieron. Tengo muchos colegas que siguen haciendo este análisis de busca las 7 diferencias. Es increíble leer esos informes, ¿no? Buscando las formas y haciendo unas conclusiones con eso. La verdad que les falta mucho y bueno, hay mucho ego acá que tienen que trabajar. Yo soy de las que piensa que soy una eterna estudiante y bueno, y que no sé nada. así debemos de pensar todos para poder crecer. Muchas gracias, Ana. Julio Hernández.
Sí, noches, maestra. Yo tengo una duda conforme a los cruzamientos. Había mencionado que son directos e indirectos, y heterogéneos y homogéneos. ¿Esto a qué se refiere? O sea, logré Mm, entender que el directo es porque los dos sistemas de impresión están, pues, hoy sí que uno sobre otro. ajá. Pues complicado, complicado. No tiene, bueno, es que, es que entre cruzamientos de trazos, la verdad, hemos hecho cursos hasta, como de cuánto tiempo, Alexandra, como de un mes, yo creo, ¿no? Para poder entender Sí, precisamente entre cruzamientos de trazo. Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado así. ¿Por qué? Porque no lo van a comprender. Lo primero que tienen que ver es, para el entrecruzamiento de trazos, es saber cuándo aparece, ¿no? Después, identificar si ese cruzamiento de trazos, que en realidad es una intersección de líneas, ¿ah? Identificar si es directo, tangencial o indirecto. Ujú. Directo, pues es cuando hace el cruce completo, ¿no? Tangencial, nada más es una parte. E indirecto, estamos hablando, por ejemplo, de partículas. Ahora, si de ahí, pues ves si son los mismos sistemas de impresión, identifica sistemas de impresión y ya. Eso es, en realidad, eso es todo, ¿no? Pero sí es complicado si no tienen los conocimientos, ¿no? Entonces, ¿qué te recomiendo? Que te metas a los cursos de la barra, compañero. Sí, de hecho, Eso, de ese sí no me había, no me, la verdad no había visto si han sacado uno de esos, de esos cursos, porque la verdad sí se me hace muy interesante esta parte de los cruzamientos. sí, abrimos uno de, ¿cómo se llamaba ese? Creo abrimos ese de, ¿cómo se llamaba, Alexandra? Sí, ¿no? Así, entre cruzamiento de trazos, el abuso de firma en blanco, porque el abuso de firma en sí, blanco así se no llamaba. solamente se determina por medio del entrecruzamiento, ¿no? También hay diferentes formas de que nosotros identifiquemos la firma en blanco. Entonces, pero pues sí, ya son temas ya bien extensos, ¿no? Y aquí pues nada más es rápido. Es algo muy rápido para que se den una idea de todo lo que pueden llegar a hacer. Ahora, algo del entrecruzamiento de trazos, creo que lo ha dado el maestro Francisco Elías. También puedes buscar por ahí algún trabajo de él. Creo que en una revista que yo les compartí en la barra, en algún momento el maestro escribió un artículo, de hecho, en la revista Minerva de Argentina. Se los compartí el año pasado, entonces búsquenle ahí en los archivos de la barra. Ahí deben de estar. Es un artículo que el maestro Bartolo escribió y yo se los compartí en la revista Minerva de Argentina. ¿Cierto o falso, Ana? ¿Cierto, no? Por ahí se los compartí. Cierto. Ahí pueden ver algo acerca de entrecruzamientos de trazos. Que está así digerido como aquí, concreto. Muy bien. ¿Algo más, compañeros? ¿Alguien más quiere participar o alguna duda? Ya los... Creo que César quería participar hace rato, no sé. Como siempre, queriendo llamar la atención. Me sabía la respuesta. Ya. Muy bien. ¿Algo quieras aportar, César? No, pues muchísimas gracias por la oportunidad, maestra, siempre de brindarnos información interesante y relevante, sobre todo. Reafirmar que la institución es, wow, somos más que una institución, somos familia. Y esto es gracias a usted, gracias a la mesa directiva y a todos los directores regionales y por supuesto a los estatales que estamos trabajando. No es por nada, Muchísimas no es por gracias. nada. Claro. Muy bien. ¿A dónde te vas a Muchas ir, gracias. César, ¿A dónde te vas? ¿Mande? ¿A dónde Ya te de vas? regreso, de hecho andaba aquí por Yucatán. Estoy en Yucatán. Muy Sí, bien, hubieras de visto a los regreso. yucatecos. No nos avisó que andaba por aquí. Ya Envidiosos. saben, ya saben.
Muy bien, Un muchas gusto, un gracias, gusto. Víctor. Sabes que el aprecio es mutuo. Y sí, la verdad es que estamos trabajando muy fuerte asociación para brindar las mejores capacitaciones a nuestros agremiados. Adelante, José Bringas, de Perú. Buenas Pedro noches, José. buenas noches con todos y realmente simplemente acotar el adicional en cuanto a, como estaba hablando también nuestra colega de Argentina, también uno desearía que aquí en Perú se pudiera también tener una estandarización en cuanto a los desarrollos de los dictámenes periciales, puesto de que acá siempre hay una gran controversia entre los que salimos de la Escuela de Criminalística de la Policía con los que tienen una formación externa. Entonces, como bien decía en en tus slides, que hay unos que se inventan las cosas y otros que siguen de acuerdo al manual que llevaron dentro de la escuela. Entonces, yo envidio mucho, y de que tuve la oportunidad también de estar por allá, pues ese tipo de trabajo que está logrando México en estandarizar a toda la República sobre el mismo trabajo, para poder así también tener la defensa de que nuestra labor es científica, porque mientras de que hayan peritos diciendo una y otras cosas de diferente manera porque así es su percepción, pues no vamos a lograr ese objetivo de tomarlo como ciencia. Pero Claro. bueno, yo digo, esa es la envidia que tengo, una envidia sana respecto a la labor lograda. Pero ¿por qué? Si ustedes son parte de la barra, ¿qué les No, pasa? pues, pero no digo, la envidia sana con respecto al trabajo a nivel de nacional, ¿no? Como lo que ustedes están llevando. Pero como yo, como parte de la barra, no solamente he sentido el orgullo de pertenecer a ella, de estar en sus inicios, y sobre todo, este es sin hacerte la barba, es con tu dirección a la cabeza y tu guía, siempre ha sido, hemos logrado lo que estamos hasta el momento haciendo, ¿no? Bueno, y aprovecho entonces estos puntitos para felicitar nuevamente esa designación de la perito forense de la República Mexicana, que te la has ganado pues a pulso y todo lo que conocemos desde de los inicios, sabemos qué tipo de persona eres y entregada a tu trabajo. Y para mí lo más resaltante es de que, como estuvo hablando la colega argentina, ahí hay mucho ego, hay mucha reserva en cuanto a los personajes, a los peritos. Pero en cambio tú, siendo la persona que eres, como ahora hemos visto, de acuerdo a tus logros, eres la perito forense de México, entonces, y tú nunca has cerrado tu conocimiento a nadie. Y hablo a nadie en términos generales. Tú te has brindado del todo, hasta has puesto en riesgo tu salud. Y eso pues lo sé de manera personal, simplemente por siempre entregarte por los demás, en brindar conocimiento, en brindar tu amistad, en brindar tu apoyo. De acá, un abrazo, un cariño siempre presente y bueno, felicitaciones por tu nominación. Y era lo que quería comentar con respecto acá a lo que sucede en Perú. Un abrazo, Maritita. Muchas gracias, Pedro José, gracias por tus palabras. Pues muy bien, compañeros. No, la verdad es que yo lo hago con mucho gusto. La verdad, el, esta asociación es una asociación que es fraternal, siempre lo he dicho, ¿no? Somos amigos. Antes que cualquier cosa, todos somos igualitos, nadie es más que nadie. Y eso es la gran diferencia, lo que nos puede diferenciar de otras asociaciones, ¿no? Entonces, pues, no puedo decir nada más, ¿no? Esto que ustedes vieron ahorita fue a petición de ustedes mismos de que se repitiera esta plática del INCIFO, precisamente porque hay un poco más de libertad de cátedra, porque cuando te dicen te invito, pues bueno, tienes 40 minutos nada más, ¿no? No puedes irte más allá ni más acá, y acá, bueno, pues tenemos toda la libertad de poder hacerlo de la forma que nosotros queramos, ¿no? Entonces, esto es un poco
de lo que hacemos nosotros como asociación. Es un poco de lo que hacemos y enseñamos en el diplomado, y en realidad es la formación que tenemos a todos nuestros miembros y asociados. Claro, los que quieren, ¿verdad? Porque hay gente que no le gusta y que no le entra, ¿no? Y dicen, bueno, entonces realmente pues se respeta a ese tipo de personas, ¿no? Pero en realidad lo que buscamos como asociación es una homologación de, de conocimientos. Y repito, ¿quién dice que nosotros no hacemos nuestro estándar alguna vez? Y también vamos a ser igualmente criticados, ¿no? Igualmente, porque ya hubo una oferta de parte del INACIPE, invitar a la barra a hacer este tipo de situaciones. Pero como les digo, mientras no haya gente comprometida que diga, yo estudio, yo le hago, yo investigo, pues es muy complicado, compañeros, ¿sí? Porque es lo que les digo, realmente somos muchos, pero realmente personas que digan, yo te apoyo, voy a investigar, voy a trabajar, voy a dedicarle 1 hora diaria a esto es que no ganamos dinero. ¿Me explico? Entonces, por eso no hay interés de muchas partes. Pocas personas somos los que hacemos las cosas por gusto y que realmente queremos dejar algo, alguna semilla en estas materias, ¿no? Entonces, es complicado, por eso yo les digo, el respeto a la gente que hizo el estándar, a la gente que se dedica a escribir, que se dedica a estudiar, pues hay que reconocerlos porque nadie es capaz de dejar sus cosas para dejarle algo a las personas de forma gratuita, ¿sí? O sea, eso es algo que se aplaude, porque nadie es capaz de hacerlo. O sea, nadie tiene tiempo. Entonces, imagínense, entre los que estudian, en mi caso, estudiar, dar clases, dar conferencias, litigar, hacer dictámenes, y me doy el tiempo, pero no me puedo dar un tiempo para dedicarme al 100% a la investigación, entonces está complicado, ¿no? También. Pero son proyectos que vamos a ir madurando en la barra y que se van a ir haciendo poco a poco, ¿no? Entonces, pues vean, se les invitó a la certificación. De la certificación, yo creo que ni la mitad quiso participar y de la mitad ni la mitad lo acabó. Entonces, imagínense, está complicado. Adelante, Liliana, qué gusto verte. ¿No te aburriste? Está aquí escuchando, un gusto escucharte, Caro. Y la verdad que lo que ustedes tienen, que es el estándar nacional, es admirable. Aquí tenemos colegios, colegio en Buenos Aires, en Santa Fe. En las ciudades más importantes hay colegios de calígrafos que nuclean, digamos, y son los que es una forma de estandarizar el trabajo. Y a nivel policial, si se quiere, bueno, tenemos estructuras, digamos, que son manuales de nación que se respetan y cada científica tenemos protocolos propios que siempre están ligados al protocolo nacional. Así que de alguna manera, o sea, estamos organizados, pero lo que ustedes tienen, digamos, la verdad que es importante y sería una buena forma. Aquí hay tantas formaciones, son por un lado documentólogos, por otros calígrafos, por otras instituciones privadas hay técnicos, en pericias criminalísticas, hay técnicos, hay muchos nombres, digamos, que aplican lo mismo, que serían los peritajes criminalísticos en general, y dentro del peritaje criminalístico la parte de documentología,
distinto de los calígrafos que estamos, digamos, de la universidad. Pero esto de la estandarización es, la verdad que a mí me ha llamado la atención y está muy bueno. Está muy bueno. ¿Ya lo has leído? ¿Lo has bajado? ¿Lo viste? ¿Lo leíste? ¿El estándar? He empezado, sí, he empezado. Y porque nosotros dentro de la policía siempre estamos buscando de otros lugares, de ver cómo lo llevan, porque estamos, por ejemplo, el nuestro está aprobado en enero del 2024. Nuestro protocolo, ahora vamos a tener un manual de buenas prácticas, y el protocolo se va actualizando cada 6 meses. Entonces, estamos contra reloj, digamos, buscando otras formas en que mejorar y cómo, de alguna manera, internamente, estandarizar los formatos de cómo sacamos los peritajes. En mi caso, sacamos 2, en la parte de documentología estoy hablando, que son los documentológicos caligráficos y los grafológicos forenses. Bueno, y los dos son por separado, digamos, nunca sale un trabajo con las dos conclusiones. Son trabajos por separado y no tienen absolutamente nada que ver, método técnico, nada que ver. Pero estamos en esa línea porque la estandarización o protocolización hace a la institución. Y aquí no hay individualismos, sino que nosotros respondemos a una institución y tenemos que todos estar al mismo nivel. Buscar entre nosotros de mejorarnos. Acá también en policía tienen sus propios protocolos. Pero, por ejemplo, el estándar de competencia ya lo maneja la Sedena, lo manejan varias instituciones de gobierno, el estándar de competencia. Pero, por ejemplo, fiscalías tienen sus protocolos de precisamente para poder realizar el dictamen pericial. Como institución, ¿no? Pero te digo, hay varias instituciones aquí en México que ya están aplicando el estándar. Creo que tan solo Sedena, hay varias que ya están aplicando el estándar. Porque la próxima meta a corto plazo, que ya lo platicamos con los compañeros que se certificaron, es crear un formato único de dictamen pericial para los que están certificados en el estándar. De hecho, eso ya lo veníamos manejando ahora con el grupo de compañeros que se certificaron, precisamente para que se identifique el trabajo a nivel nacional, el mismo formato, ¿no? Hacer un marco teórico muy bien hecho. Los marcos teóricos que nosotros manejamos es con notas a pie de página, con la cita de todos los autores, nos basamos en la bibliografía completamente del estándar, precisamente para tratar de no salirnos de los conceptos que se manejan, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una parte que era lo que te dije a ti y a Adriana, que yo creo que también nos falta, es incluir ya tu forma de trabajo, por ejemplo, el uso híbrido de las firmas, porque, Las muestras dinámicas. claro, porque es lo que nos falta, ¿no? Lo que viene, lo que nos hace falta, y por eso te dije, vamos a hacer un curso para poder conocer nosotros, y empezar a adaptar también nuestra forma de trabajo al uso de las firmas dinámicas y de los software para poder tener mayor ilustración, mayor apoyo ilustrativo en las determinaciones que nosotros podemos llegar a tener, porque las tabletas nos dan muchísima información y nos ayudan a ser más objetivos, ¿sí? Entonces, en realidad, yo, por ejemplo, en algún curso que di por ahí, hice una comparación, ilustré la presión normal, puse una fotografía, luego puse método MEPRI,
luego puse dorso y luego puse dinámica. Ajá. Y el software de Adriana, pues lógicamente en el momento que tú le pones los puntos, salen los puntos de presión y entonces es una forma de constatar que lo que yo te estoy ilustrando con estos 3 métodos, aquí no hay ningún margen de error, ¿no? Y entonces demuestras plenamente lo que tú estás determinando. Y entonces eso es lo que nos hace falta todavía, poder incluir un poco. Yo creo que la mayoría de los compañeros pues, no están cerrados al uso de esta tecnología, ¿no? Inclusive yo ya las estoy ofertando en las tomas de muestra, ¿no? Pues, ¿para qué? Pues para ver que efectivamente se pueden hacer y se puede también tener este tipo de soporte de firmas dinámicas. Entonces, estás comprometida para un curso próximamente, ¿no? Con todo gusto. Muy bien, Liliana. Muchas gracias por tu intervención. Gracias por estar presente. La verdad, me da mucho gusto verlas aquí. Siempre sentir que en realidad somos una familia y que somos amigos y que todos nos apoyamos, que siempre nadie nos quiere, pero nosotras sí. Muy bien, muchas gracias por participar. Muy bien, compañeros, pues lo dejamos hasta aquí, ya nos pasamos un buen rato. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los compañeros que tuvieron el interés de estar presentes de otras partes del mundo. Como se pueden dar cuenta, la barra tiene gente muy importante de diferentes partes del mundo, no solamente de México, y eso es lo que nos hace grandes. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, gracias por su atención y nos vemos en las próximas capacitaciones, que ahorita yo creo que la que viene es la del maestro peruano, la que no alcanzó a dar en el Congreso. Va a ser a finales de este mes, esa capacitación ya se les estará anunciando. Muy bien, compañeros, que descansen, que pasen una excelente noche. Me voy a poner a estudiar. Y entonces, Juan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.